¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil, con información que nos permite entender con mayor claridad por qué suceden algunas cosas en la vida pública. Una de las preguntas que sin duda se están haciendo muchas personas en esta coyuntura en la cual se debate sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial y sobre la necesidad de que Morena tenga 86 senadores, para lo cual le faltaría uno, y de esa manera tener la mayoría calificada y aprobar la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Senadores. Uno de los elementos es: ¿tendrán PAN, PRI y Movimiento Ciudadano elementos jurídicos valederos y suficientemente fuertes para impedir que sus senadores se cambien de partido o de fuerza política en el transcurso de la semana? La presunción es que la reforma judicial se podría aprobar esta semana y podría suceder que uno, dos o ninguno, en algún caso, se decidiera a cambiarse al frente de Morena para aprobar esta reforma al Poder Judicial, o que algún legislador se ausentara de manera misteriosa para que con los 85 senadores que tiene Morena le fuera suficiente para sumar la mayoría calificada y darle curso a esta reforma constitucional. De la manera que sea, muchos se preguntan si PAN, PRI y MC tendrían la posibilidad de sustituir a algunos de sus senadores bajo sospecha de que pudieran, como dicen ellos, traicionarlos y cargarse del lado de Morena. Bueno, el asunto no sería tan fácil para PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. No sería fácil suplir a aquellos que estuvieran bajo sospecha, e incluso no sería fácil que lo pudieran hacer, mucho menos si deciden cambiarse a la bancada de Morena y de sus aliados. Aunque los coordinadores de las fracciones opositoras a la aprobación de la reforma al Poder Judicial amenazan con llamar a los senadores suplentes de aquellos legisladores que pudieran finalmente declararse en rebeldía y optaran por votar en respaldo de la iniciativa presidencial y en sintonía con sus colegas de la coalición parlamentaria integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, esa acción de relevar a sus senadores no le resultaría tan fácil de llevar a cabo a los partidos de oposición si consideramos las disposiciones que ya están establecidas en el reglamento del Senado de la República. Para que un senador pueda ser suplido o relevado, tendría que reunirse una serie de condiciones que no podrían cumplirse en el estrecho espacio previo a la convocatoria de una sesión o del transcurso de la actual semana, cuando se presume que podría ser aprobada la reforma al Poder Judicial. Las situaciones hipotéticas para que pudiera darse el relevo de algún senador tendrían que configurarse en los siguientes términos: que el senador titular pidiera licencia y explicara las razones que justificaran su solicitud, que el senador quedara incapacitado por alguna enfermedad o accidente y pudiera ser de esta manera suplido, y en un término más amplio, que el senador dejara de concurrir sin causa justificada a por lo menos 10 sesiones consecutivas, hipótesis que en este caso no se podría cumplir porque no han transcurrido tantas sesiones en el Senado de la República. Pero esos son los escenarios hipotéticos en los que un senador puede ser suplido o puede ser relevado. Y por lo tanto, lo vemos en la diapositiva número 3, por lo tanto, si en el último momento, en el transcurso de la semana, algún senador de PAN, PRI o Movimiento Ciudadano decidiera cambiar de divisa y sumarse a la coalición morenista, no habría poder humano ni disposición legal que pudiera impedírselo. Ni lo podría hacer Alejandro Moreno Alito, ni tampoco Marco Cortés Mendoza podrían de manera legal persuadirlo para que no diera ese salto de la oposición a la coalición morenista. No existe el recurso jurídico para impedirlo. El reglamento del Senado de la República establece en su artículo 11 que la licencia a un senador es la anuencia que otorga el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, a la decisión de los senadores de separarse temporalmente del ejercicio de su cargo. En la tabla que vemos ya hicimos el ajuste de los 2 senadores del Partido de la Revolución Democrática que se fueron a la coalición morenista. Por lo tanto, esta coalición de Morena, PT, Partido Verde, más los 2
senadores que eran del Partido de la Revolución Democrática, aumentó de 83 a 85 senadores que representan el 66.40% de la Cámara. En tanto que PAN, PRI y PRD, al perder esos dos aliados del PRD, se redujo de 40 a 38 senadores y su porcentaje de presencia legislativa se redujo a 29.68%. Y Movimiento Ciudadano se quedó igual, con 5 senadores que representan el 3.90% de la Cámara de Senadores de la República. Pues bien, ¿qué se necesita para que un senador pueda obtener licencia? Los senadores presentan ante el presidente del Senado, en este caso Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Para obtener licencia, los senadores presentan ante el presidente del Senado solicitud por escrito, con firma autógrafa y con señalamientos de la causa por la cual solicitan esa licencia. Dicha solicitud es resuelta por el Pleno en la sesión inmediata. Esto señala el artículo 12 del reglamento del Senado sobre el procedimiento a seguir. Durante el tiempo de la licencia, los senadores cesarán en el ejercicio de sus funciones representativas y no gozarán, por lo tanto, de los derechos inherentes al cargo, entre ellos el fuero, la inmunidad constitucional. Es decir, concretando el punto, para que un senador pueda ser relevado, tendría que pedir licencia. Y la petición de licencia tiene que ser directa del senador que esté dispuesto a dejar temporalmente su cargo y lo tiene que hacer por escrito, con firma autógrafa y dirigido esa solicitud al presidente del Senado, que en este caso sería Gerardo Fernández Noroña, de la coalición morenista. ¿Cuáles son las causales que justifican que un senador pueda solicitar licencia temporal a su cargo? Bueno, el artículo 13 del reglamento del Senado define cuáles son las causales y dice lo siguiente: pueden ser enfermedad que los incapacite temporalmente para el desempeño de su función. Usted sabe, por ejemplo, que en este momento al exgobernador de Coahuila, al senador Riquelme, lo operaron y está convaleciente de una operación. A lo mejor en el caso del señor Riquelme, si no alcanza a recuperarse en el transcurso de la semana, pues tendría que solicitar licencia y entonces sí el PRI lo podía suplir con la persona que aparece como suplente o que apareció como suplente en la boleta cuando fue electo. También, por reglamento, otra causal para poder solicitar licencia temporal al Senado, dice una licencia hasta por 3 meses por estado de gravidez o de posparto, en el caso de las senadoras. Otra causal podría ser por desempeñar empleo, cargo, comisión de carácter público por el que se perciba remuneración. Ustedes saben que hay varios casos como estos. Por ejemplo, Marcelo Ebrard pidió licencia al Senado porque va a ser el próximo secretario de Economía. Y también, por ejemplo, Omar García Harfuch va a ser el próximo secretario de Seguridad y también pedirá licencia en el Senado. Este es un caso muy concreto y un ejemplo muy claro de cuando un senador pide licencia porque va a desempeñar otro cargo o comisión de carácter público. También pueden pedir licencia a los senadores para postularse para otro cargo de elección popular cuando la licencia sea condición establecida en las disposiciones electorales correspondientes o normatividad interna del partido político del que se trata. Es decir, por ejemplo, si un senador quiere ser candidato a gobernador y si en la constitución del estado respectivo se establece que debe de renunciar a su cargo 3 meses antes de la elección, en estos casos tendrían que pedir licencia irrevocable. Bueno, conforme a las solicitudes presentadas, el Pleno del Senado decide por votación mayoritaria el otorgamiento de las licencias. Como usted ve, este procedimiento de sustituir o relevar a un senador por su voluntad o porque lo convenzan de que lo haga, no sería un trámite muy sencillo, por mucho menos en el espacio tan corto de esta semana, cuando se presume que se tendría que votar la reforma al Poder Judicial. El artículo 14 del mismo reglamento del Senado señala que, aprobada la licencia, el presidente de la mesa directiva del Senado
llama al suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senador y le tome la protesta respectiva. No creo que hipotéticamente pueda suceder algo de esta naturaleza si algún senador del PAN, del PRI o incluso de Movimiento Ciudadano decide cambiarse a Morena. No creo que vaya a pedir licencia para dejar su cargo en el partido que lo postuló. Simplemente se cambia de fracción legislativa, pero sigue siendo senador y nadie hay que lo pueda obligar a pedir licencia para que pueda entrar en su lugar el suplente. Una vez que rinde la protesta constitucional, el suplente entra en funciones hasta en tanto el propietario se encuentre en posibilidades de reasumir su cargo. Para reincorporarse a su cargo, el senador con licencia lo informa por escrito al presidente de la mesa directiva, quien toma nota correspondiente, notifica al suplente para que cese en el ejercicio del cargo en la fecha que se indique y lo hace del conocimiento del Pleno para los efectos legales conducentes. En las actuales circunstancias de la votación inminente de la reforma al Poder Judicial, ningún senador estaría en este supuesto y por lo tanto no podría llamarse a su suplente aún cuando se declarara en rebeldía con respecto a su fracción parlamentaria, si así fuera el caso y se tratara de un priista, panista o emesista. Es decir, el cambio de 1, 2, 3 senadores de la oposición a Morena para votar en favor de la reforma al Poder Judicial no lo podría impedir ninguno de los coordinadores, ni Marco Cortés, ni Alito Moreno, ni Clemente Castañeda en el caso de Movimiento Ciudadano, porque el reglamento del Senado establece que la renuncia o la licencia tiene que ser voluntaria y tiene que ser presentada por el senador involucrado. Con respecto a las suplencias de senadores, el artículo 15 del reglamento del Senado establece que estas suplencias solo podrían hacerse efectivas cuando el titular se encuentre física o legalmente impedido para desempeñar su cargo, cuando el titular haya solicitado y obtenido licencia, cuando el titular deje de asistir a por lo menos 10 sesiones consecutivas del Pleno sin licencia o causa justificada. También podría llamarse al suplente cuando algún senador abandonara sus tareas para desempeñar comisión o empleo en la federación, en los estados, en los municipios, en la Ciudad de México, en alguna alcaldía o de cualquier otro ente público por el cual reciba alguna remuneración sin que hubiese solicitado la licencia correspondiente. En las actuales circunstancias, Morena y sus aliados no requieren de la presencia de los senadores de la oposición para iniciar legalmente sesiones en ese órgano legislativo. Y eso es lo que también trae muy inquietos y muy disgustados a los senadores de oposición. ¿Por qué? Porque el artículo 59 del reglamento del Senado señala que la sesión de Senado inicia una vez que se declara el quórum legal, el cual se constituye con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes del Senado. Usted sabe que en este momento Morena tiene 85 de los 128 senadores que integran el Senado de la República y la mitad son 65, por lo cual Morena tiene 20 senadores más del mínimo que se requiere para que exista el quórum legal y puedan ser válidas las sesiones. Por eso la oposición, aún en el supuesto, por ejemplo, de que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano decidieran salirse de una sesión en el Senado de la República, aún así, si ellos se salieran por su voluntad en el supuesto de que no estuvieran de acuerdo con la forma como se estuviera procesando algo, aún así, si se salieran voluntariamente, la sesión sería legal porque Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para que se reúna el quórum que se necesita. Se necesitan, como les decía, en el Senado, 65 senadores para que la sesión sea legal y Morena tiene 85 senadores. Y finalmente, el artículo 10 del reglamento del Senado explica que una de las obligaciones de los integrantes de esa Cámara es conducirse con respeto con los demás legisladores, así como con el personal que presta sus servicios al Senado y con las personas que participan o concurren a las sesiones y reuniones de los órganos del Congreso de la Unión. Y el artículo 67
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al presidente de la mesa directiva del Senado para exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiera motivo para ello, así como solicitar el uso de la fuerza pública en los términos establecidos en esta ley. Toda esta explicación sobre la forma como el reglamento establece la manera como pueden ser relevados o suplidos los senadores es importante en este momento porque aunque hubiese senadores de PAN, PRI o MC que decidieran irse en apoyo de la coalición morenista para que se apruebe la reforma al Poder Judicial, no hay ninguna manera, ni legal, ni de ninguna forma, que sus coordinadores en PAN, PRI y MC, en este caso Marco Cortés, Alito Moreno y Clemente Castañeda, puedan impedir que los rebeldes se vayan en esta semana. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Nos vemos por aquí mañana. Gracias y buenas noches. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil sobre hechos relevantes en la vida pública de nuestro país. Si Alejandro Moreno Cárdenas, conocido más por su apodo de Alito, pensaba que los próximos 6 años, aunque tuviese fuero constitucional de senador de la República, iban a ser un paseo por las nubes, creo que se ha equivocado. Creo que las señales que empieza a recibir a partir de hoy, en particular del Instituto Nacional Electoral, son señales que hablan de que no va a tener un tránsito muy tranquilo y feliz durante el próximo sexenio. Pues bien, con estilo político áspero, procaz, de peleador pendenciero y callejero, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por el apodo de Alito, está contra las cuerdas y podría ser noqueado políticamente hasta perder la presidencia nacional del PRI. Esto si el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba el dictamen elaborado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del mismo INE, que considera ilegales los cambios a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional que permitieron la reelección del senador campechano en la dirigencia del tricolor por 4 años más hasta el 2028. La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 34 que la elaboración y modificación de sus documentos básicos en ningún caso se podrá hacer una vez iniciado el proceso electoral, y se refiere que los partidos políticos, una vez que está en marcha el proceso, no pueden hacer cambios a sus documentos básicos, como lo hizo el PRI para favorecer la posibilidad de reelección de Alito. En el fragor del combate legislativo por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el presidente nacional del PRI estaría en una posición muy vulnerable que podría obligarlo a ceder y negociar con Morena y sus aliados el visto bueno para los cambios constitucionales promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, fíjese usted, Alito quedaría de esa manera frustrado porque se frustraría el sueño de permanecer por lo menos 2 periodos más al frente del PRI, hasta el año 2032. Las ambiciones de Moreno Cárdenas están sustentadas en la reforma al artículo 178 de los estatutos del PRI, llevada a cabo el domingo 7 de julio del 2024, aprobada por una Asamblea Nacional en la cual participaron más de 3,000 militantes que votaron para permitir que tanto Alito, ahí lo vemos en la foto, tanto Alito como Carolina Vigiano, que también está en la foto con él, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, que los dos pudieran ser electos hasta por 3 periodos consecutivos, es decir, el periodo por el que fueron electos de 1979 a 1993, de 1900
del 2019, perdón, del 2019 al 2023. Ese fue el periodo para el que fueron electos la señora Vigiano y Alito Moreno, 4 años del 2019 al 2023, pero con esta reforma al artículo 178 de los estatutos del PRI, podrían permanecer hasta el año 2030. Bueno, ¿qué dice esa reforma? Fíjese usted muy bien lo que dice la reforma en la que se está escudando Alito. Las personas titulares de la presidencia y la Secretaría General electas para los comités ejecutivos nacional y directivos de las entidades federativas durarán en su función 4 años y podrán ser electas hasta por 3 periodos consecutivos. Esto significa que Alito y su secretaria general, electos ya para un primer periodo del 2019 al 2023, podrían ser electos 2 periodos más para llegar hasta el año 2032. Los comités municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su función 3 años y podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos, se lee en el dictamen avalado durante la Asamblea Nacional. Por supuesto, en este caso de los comités municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México no fueron tan favorecidos y no fueron tan generosos con ellos, porque solamente durarían 3 años de gestión y solamente podrían ser electos por 2 periodos, no por 3 periodos, como es el caso de Alito y de la secretaria general. Bueno, el documento que le mencionamos de las reformas agrega que las personas actualmente titulares de la presidencia y la secretaría general de los comités ejecutivos nacional, directivos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán participar en el proceso de renovación ordinario inmediato, considerándose su elección inmediata anterior como la primera de las que prevé el citado precepto. Es decir, Alito hizo todo lo que necesitaba para acomodar los estatutos a su conveniencia, a su voluntad, para quedarse en la dirigencia del PRI hasta el año 2032, como usted podrá ver. Pero mire usted, vemos la diapositiva número 5. Alito Moreno actúa como si fuera verdaderamente un gran dirigente del PRI. Sin embargo, está en camino de convertirse, igual que Jesús Zambrano en el caso del PRD, en el sepulturero de este partido histórico que nació en el año 1929, hace 95 años. Bueno, pues el padrón de afiliados del PRI en el año 2017, que fue el mismo padrón que recibió el PRI cuando lo tomó Alito en el 2019, el PRI tenía 6,368,763 afiliados. 6 millones. Y en agosto del 2023, de acuerdo con el registro oficial del Instituto Nacional Electoral, el PRI de Alito, ese que tomó Alito en el 2019, ya solamente tenía 1,411,889 militantes. Es decir, hay que poner en la cuenta de Alito Moreno que desde que él tomó posesión hasta este momento en el que sigue usufructuando el poder en el tricolor, ese partido ha perdido 4,956,874 militantes, es decir, casi 5 millones de personas han dejado el PRI, han abandonado la militancia en el PRI, lo cual significa que solo durante el periodo de Alito Moreno, ese partido ha perdido el 77,83% de sus militantes. Nada más para que usted pueda dimensionar el fracaso que representa el periodo de Alito Moreno, que no tiene medida en su ambición y pretendería quedarse hasta el 2032 en la dirigencia del partido. Bueno, ¿cuál es la historia de este personaje que ha sido un rotundo fracaso al frente del PRI? Bueno, el 11 de agosto del 2019, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigiano, candidatos a la presidencia y a la Secretaría General del PRI, respectivamente, lograron 1,603,725 votos en unas elecciones internas, en tanto que sus rivales, la yucateca Ivonne Ortega y José Encarnación,
Quedaron en un lejano segundo lugar con solo 177,298 votos. En el momento en que Alito Moreno fue electo, él presumía que llegaba a disputar ese cargo porque tenía la bendición del ya entonces expresidente Enrique Peña Nieto. Y eso hizo valer en la estructura del PRI para quedarse como presidente del partido con la señora Carolina Vigiano como secretaria general. Unos días después, desencantada del PRI, partido al que acusó de que se impusieron las cúpulas, Ivonne Ortega abandonó el tricolor el 19 de agosto del 2024, luego de casi 3 décadas de militancia, y actualmente está en el partido Movimiento Ciudadano. Y en la diapositiva número 7 podrá usted darse una idea del desplome que ha sufrido el PRI. Por ejemplo, hay estados donde verdaderamente su presencia es verdaderamente ridícula. Por ejemplo, en Baja California Sur, un partido como el PRI tiene solamente 1,238 militantes. Hay otros estados como Jalisco, que es un estado importantísimo, es el tercer estado más importante por votantes y población de la República, y en Jalisco el PRI solamente tiene 7,105 militantes. Hay otros estados como Morelos, donde apenas tiene 3,787, y así podríamos hacer una revisión de cómo ha ido cayendo y disminuyendo la militancia del PRI en este periodo en el que ha estado mal dirigido por Alito Moreno. Y sin embargo, otro asunto que también habría que analizar con seriedad: partidos como el PRI, partidos como el PRD, como Movimiento Ciudadano, como el Partido Verde, como el Partido del Trabajo, que no tienen mayor significación para los ciudadanos, son partidos que les salen muy caro al contribuyente. Tan solo este año de financiamiento directo a los partidos, se les van a dar durante el transcurso del año más de 14,000 millones de pesos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, sin tomar en cuenta los otros más de 3,000 millones que se les dieron para gastar en las campañas. De tal manera que es un dineral el que se ha invertido en los partidos políticos. En total los partidos políticos este año van a gastar más de 10,400 millones de pesos. 10,400 millones, 6,000 millones y fracción para actividades ordinarias y más de 3,000 millones para campañas. En total, 10,400 millones de pesos, un poco más es lo que van a costarle este año los partidos políticos a los contribuyentes. Pues bien, el periodo de Alito Moreno al frente del PRI debió haber terminado el 18 de agosto del 2023. Sin embargo, con el control férreo del partido, a través de las dirigencias estatales impuestas por él, el campechano logró que el domingo 7 de mayo del 2023, el Consejo Nacional, con una votación en su favor de 518 votos de 521 posibles, ampliara su mandato como presidente del PRI hasta después del proceso electoral del 2 de junio del 2024. Recuerde usted que el periodo que inició Alito en el 2019 debía terminar en agosto del 2023, pero hizo por ahí sus enjuagues y logró que se modificara el estatuto de su partido para que le ampliaran su periodo un año más, con el pretexto de que pues ya estaba en marcha el proceso electoral y alguien tenía que hacerse responsable. Pero el miércoles 26 de abril del 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó esa reforma a los estatutos del PRI que permitieron que Alito Moreno prorrogara su mandato un año más hasta el 2024, después de las elecciones de presidente, senadores y diputados federales. La sentencia del máximo tribunal electoral dejó sin efecto una resolución del Instituto Nacional Electoral que había considerado que era conveniente anular esa reforma estatutaria que le amplió el periodo de dirigencia a Alito Moreno un año más, del 2023 al 2024. Y mire usted, en la diapositiva número 10 vemos otra prueba irrefutable de la fallida administración de Alito Moreno en el PRI. Por supuesto, quienes han sido impuestos por él en las dirigencias de los estados,
pues están muy contentos porque de cualquier manera reciben una partecita de las prerrogativas que su partido recibe de financiamiento federal. Pero vea usted, nada más en el periodo de Alito Moreno, entre agosto del 2019 y julio del 2024, el PRI ha perdido 11 gubernaturas, entre ellas la joya de la corona, que es el Estado de México, el estado más grande de la República, el que tiene más electores y además el que tiene el presupuesto más elevado, con más de 300,000 millones de pesos anuales, que muchas veces sirvieron para financiar al PRI en otras entidades del país. Bueno, pues todo eso hay que agregarlo a la cuenta de Alito Moreno, 11 gubernaturas perdidas entre 2019 y 2024. El 10 de julio del 2024, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional aprobó que el método de selección de su dirigencia fuera en una asamblea de consejeros políticos, con lo que se descartó el voto directo de la militancia. Recordará usted que le decía hace un momento que en el 2019, cuando fue electo Alito, votaron todos los militantes del PRI. Bueno, para no correr riesgos en este año, el Consejo Político Nacional, a gusto de Alito, dijo no, ahora nomás vamos a votar los consejeros políticos. El miércoles 24 de julio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó los recursos presentados por integrantes del PRI contra la reforma promovida por Alejandro Moreno a los estatutos del tricolor, con la que el político buscaba perpetuarse en la dirigencia, por lo menos en principio, hasta el 2028. Luego de la reforma aprobada el domingo 7 de julio del 2024 por el Consejo Nacional del PRI, para ampliar el periodo de Alito por 2 periodos más en la presidencia del partido, el domingo 11 de agosto del 2024, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigiano fueron reelectos como presidente nacional y secretaria general del tricolor por 4 años más hasta el 2028. Pero este periodo, hasta el 2028, es el que está en duda ante las consideraciones que hace hoy el Instituto Nacional Electoral de que podría declararse ilegal esa modificación de los estatutos y en consecuencia anular el nombramiento de Alito Moreno como presidente del PRI. Veamos la diapositiva 13 para que vea usted lo poquito que le queda al PRI y lo que administra Alito Moreno. Moreno administra las miserias del partido porque solamente le queda la gubernatura de Coahuila con Manolo Jiménez y la de Durango con Esteban Alejandro Villegas Villarreal, y en total el PRI apenas gobierna un porcentaje del 3.95% de la población del país y apenas el 3.87% de potenciales votantes en toda la República. ¿Y cuáles son las razones legales por las cuales se tendría que declarar nula la reforma a los estatutos del PRI que Alito Moreno promovió para beneficiarse? Bueno, es muy simple. La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 34 que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta ley, así como en su respectivo estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. Es una facultad de los partidos hacer esas modificaciones a sus documentos básicos, pero hay una salvedad. La elaboración y modificación de sus documentos básicos en ningún caso se podría hacer una vez que inició el proceso electoral. Aquí la pregunta que cabe es ¿cuándo empezó y cuándo terminó el proceso electoral durante el cual se hicieron las reformas al estatuto del PRI que el INE considera ilegal? Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 225 que el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección, es decir, en septiembre del 2023. Empezó este proceso electoral y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, o en todo caso, la conclusión del proceso electoral será una vez que el Tribunal Electoral
haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto contra cualquiera de los 3 procesos electorales, el de presidente, el de senadores o el de diputados federales. Por otra parte, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE del jueves 7 de septiembre del 2023, ese día, el jueves 7 de septiembre del 2023, el INE dio el inicio formal y oficial al proceso electoral federal 2023-2024. Fue el miércoles 14 de agosto del 2024 cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el dictamen mediante el cual realizó el cómputo final de la elección presidencial y declaró su validez, y declaró también a Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Pero la conclusión del proceso electoral fue el miércoles 28 de agosto del 2024, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del Consejo General del INE por el cual se asignaron las diputaciones federales y las senadurías de representación proporcional, y con esa decisión inatacable de la Sala Superior, formalmente terminó el proceso electoral. Por lo tanto, la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral del jueves 7 de septiembre del 2023, se inició el proceso electoral, proceso que tuvo su jornada en la elección de presidente, de senadores y de diputados. Por lo tanto, la reforma que se hizo al estatuto del PRI es una reforma que se hizo en un momento en el que todavía ya estaba en marcha el proceso electoral. Por lo tanto, esa modificación de los estatutos del PRI, realizada por su Asamblea Nacional el domingo 7 de julio del 2024, para permitir que tanto Alito como Carolina Vigiano fueran electos para el periodo 2024-2028 y para que pudieran incluso ser reelectos para el periodo del 28 al 32, esa reforma se hizo cuando todavía no terminaba oficialmente el proceso electoral y carece de toda validez y legalidad. Por lo tanto, el nombramiento de Alito Moreno como presidente nacional del Tricolor tendría que ser invalidado, pero esto lo tendrá que decidir la Sala Superior del Tribunal Electoral. Como usted puede ver, la suerte de Alito está tambaleándose, es como un boxeador que está arrinconado en las cuerdas y que podría ser noqueado, políticamente hablando, por el Instituto Nacional Electoral. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil que nos permite ver con mayor claridad cómo se desarrollan algunos de los hechos públicos importantes que afectan nuestra vida cotidiana. Ustedes saben que la madrugada de este miércoles finalmente se aprobó en el Senado de la República por mayoría calificada la reforma al Poder Judicial y que está en marcha el proceso para que por lo menos 17 congresos estatales la aprueben, la validen y para que sea promulgada por el presidente de la República y entre en vigor. Hasta donde vamos, cuando son las 8 de la noche con 3 minutos, las últimas noticias señalan que por lo menos 10 congresos estatales ya aprobaron la reforma al Poder Judicial en un solo día, 10 congresos estatales, por lo que no se podría descartar que en el transcurso de mañana se completen las 17 legislaturas que apoyen y aprueben la reforma al Poder Judicial. Pero, ¿qué es lo esencial de esta reforma al Poder Judicial? Sabemos lo general, pero no todos hemos tenido la oportunidad de meternos a observar los detalles. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo en estos 3 días para darle a usted con mucha claridad los puntos importantes y relevantes de este dictamen de reforma constitucional con respecto a lo que va a cambiar
y cómo va a cambiar y cómo se va a llevar a cabo este proceso importantísimo para la refundación del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para renovar al Poder Judicial de la Federación se iniciará al día siguiente de la entrada en vigor del decreto con las reformas constitucionales aprobadas por el Senado de la República la madrugada de este miércoles 11 de septiembre del 2024. Ya habían sido previamente aprobadas por la Cámara de Diputados. Entonces el Congreso de la Unión ya cumplió el trámite constitucional de aprobar por mayoría calificada en las dos cámaras esta reforma constitucional, y lo que ahora se requiere es que esta reforma sea sancionada afirmativamente por al menos 17 congresos estatales que, como le decía hace un momento, hasta las 20 horas y minutos de hoy, ya van 10 de 17 congresos que se requieren los que ya han aprobado esta reforma. Va rapidito el trámite de la sanción afirmativa de por lo menos 17 congresos. 10 ya lo hicieron en el transcurso del día. En este proceso electoral, que se realizará el domingo 1 de junio del 2025, se elegirán 9 ministros de la Suprema Corte para renovar totalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted sabe que actualmente hay 11 ministros. Se reduce de 11 a 9 ministros y los 9 cargos van a estar en juego electoral el domingo 1 de junio del 2025. ¿Qué más se renueva? Bueno, se renuevan 2 magistraturas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted sabe que en este momento el Tribunal Electoral, la Sala Superior, solamente funciona con 5 magistrados, y en la elección del 1 de junio del 2025 se elegirían los 2 magistrados que faltan para completar los 7 que se requieren en esa Cámara. Y los 5 magistrados que actualmente están en funciones, se les prolongaría su mandato hasta el 2027. ¿Por qué hasta el 2027? Porque entonces se nombraría a los 5 restantes magistrados para tener el quórum completo de 7 magistrados electorales en la Sala Superior. Pero por lo pronto, el domingo 1 de junio del año próximo, se elegirían 2 magistrados electorales que se requieren para completar los 7 que deben de formar la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. También, escuche usted, todas las magistraturas de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se van a votar y se van a elegir el 1 de junio del 2025. Estamos hablando de 5 salas regionales. En cada sala regional debe haber 3 magistrados. Por lo tanto, estamos hablando de la elección de 25 magistrados para 5 salas regionales del Tribunal Electoral. También se van a elegir los 5 integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, así como la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito de toda la República. El restante 50% de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito serán electos hasta el 2027. Nada más como un punto de aclaración. ¿Qué es un circuito judicial? Piénselo de esta manera. Hay 32 circuitos judiciales, uno por cada entidad del país. Por lo tanto, cada circuito tendrá su propia elección de sus propios magistrados. Bueno, el Senado de la República, vamos a la diapositiva 3, el Senado de la República tendrá un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto de reformas constitucionales aprobadas para emitir la convocatoria para integrar los listados de candidatos a los cargos que estarán sujetos a votación en el 2025. Y mire usted, grábese esta foto en su memoria, porque lo más probable es que la mayoría de estos magistrados se tengan que ir en junio del próximo año. Y digo yo la mayoría porque la ley también establece que si algunos de los magistrados actuales quieren inscribirse para participar como candidatos en la votación del 1 de junio del 2025, lo pueden hacer, nada más informándole al Senado que tienen ese interés. Pero no creo que muchos de estos 11
vayan a querer en algún momento participar en la elección. Ahí ve usted al centro, en el mero centro de la fila de las personas que están sentadas, a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que anda en plena batalla en contra del Poder Legislativo y en contra del Poder Ejecutivo. Bueno, para seleccionar los cargos que tendrán que renovarse el primer domingo de junio del 2025, el Consejo de la Judicatura Federal tendrá que entregar al Senado de la República el listado total de personas juzgadoras por circuito judicial, por especialización en materia. Es decir, se considera especialización por materia y las materias son en la materia electoral, civil, mercantil, penal. Esas son las materias del derecho y hay especializaciones en cada una de ellas. Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura le tendrá que decir al Senado, fíjate que en este circuito judicial hay estos magistrados especializados en esta materia y este juez está especializado en la materia penal, en la materia civil, en la materia electoral, según sea el caso. También el género, las vacaciones, las renuncias o los retiros programados, porque todos esos cargos que ya estén programados o las vacaciones incluso que ya estén programadas para el momento en que se va a llevar a cabo la votación, todos esos prácticamente quedarán fuera del Poder Judicial. Todo esto hasta completar el 50% de los magistrados y jueces que serán renovados el 1 de junio del 2025. 50% de magistrados y jueces, magistrados de circuito y jueces de distrito se van a renovar, la mitad de toda la República se van a renovar el 1 de junio del 2025. Y mire usted, por si no los conocía, también para que se grabe sus rostros y sus nombres, en la diapositiva número 5 vemos a los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He de aclararle lo siguiente, hay 11 ministros en la Suprema Corte. Los ministros trabajan, por decirlo así, en 2 salas. Cada sala tiene 5 ministros y la presidenta de la Corte no trabaja en sala, solamente encabeza las sesiones del Pleno de la Corte, donde se reúnen los 11 ministros a deliberar sobre algún asunto importante. Bueno, pues los ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los que usted ve en pantalla. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo es el presidente de la primera sala y están con él la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la ministra Loreta Ortiz Half, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Graves esos nombres y esos rostros porque probablemente a partir del próximo año no los va a ver mucho en la vida pública. Las personas que sean electas en los comicios del domingo 1 de junio del 2025 tomarían protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre del 2025. El 1 de septiembre tomarían posesión los que sean electos el 1 de junio. Los integrantes del órgano de administración judicial lo harían a más tardar el 15 de septiembre del 2025. Usted sabe que se va a crear un órgano de administración judicial que va a administrar todos los recursos del Poder Judicial, el presupuesto, el dinero, todo lo que se deba de manejar en este órgano de administración judicial, y es el que también va a decidir la adscripción de los jueces, va a estar de alguna manera administrando toda la cuestión operativa del Poder Judicial. Bueno, pues este pleno del órgano de administración judicial no se va a votar. Estaría integrado por 5 personas que durarían en sus cargos 6 años. Pero ¿cómo se integraría este órgano de administración judicial? Bueno, una propuesta de esos cinco integrantes, uno de los 5 integrantes sería propuesto por el presidente de la República. Otro de los 5 integrantes sería propuesto por el Senado de la República, que tendría que elegirlo mediante el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes en la sesión respectiva, es decir, la mayoría calificada. Y 3 personas más que integrarían este órgano de administración del Poder Judicial los propondría la Suprema Corte de la Justicia mediante una votación mayoritaria de por lo menos 6 votos. Bueno, eso tendría que suceder para que los nuevos
Los nuevos integrantes del Poder Judicial inician sus gestiones en septiembre del 2025 y este órgano administrativo el 15 de septiembre del 2025. 4 de los ministros de la Suprema Corte que sean electos en junio del 2025, durarán en sus cargos 8 años, hasta el 2033. Y los restantes 5 ministros que sean electos en junio del 2025 estarán en sus cargos 11 años hasta el 2036. La temporalidad que corresponda a cada cargo de ministro dependerá de las votaciones que reciban los candidatos. Los que más sufragios obtengan durarán el periodo más largo de 11 años. Así, de acuerdo con la votación para abajo, los 5 que tengan más votos van a durar 11 años. Y los que tengan menos votos, los 4 que tengan menos votos, pues nada más 8 años. Este criterio no será aplicable a los ministros que estén actualmente en funciones y que acepten ser incluidos en las listas de candidatos para los comicios de junio. O sea, todos los 11 ministros son elegibles para entrar a la contienda electoral. Si ellos desean hacerlo, tendrían que notificarle al Senado que quieren participar. Si sucediera que algunos de ellos participaran y fueran electos, ellos no estarían considerados en estos periodos de 8 y 11 años. Ellos tendrían que terminar sus cargos y cumplir los periodos para los que fueron electos. Es decir, si fueron electos para 8, 10, 15 años, bueno, todos fueron electos para 15 años, pero si fueron electos el año pasado, el antepasado, simplemente después de que ganen la elección en el 2025, solamente complementarían el periodo para el que previamente ya habían sido electos, siempre y cuando participen en este proceso electoral y siempre y cuando lo manifiesten al Senado de la República. Y mire usted, en la diapositiva número 8, vemos a los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte. Aquí ve usted al ministro, en la diapositiva 8, vemos al ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala, a la ministra Lenia Batres Guadarrama, a la ministra Yasmín Esquivel Moza, al ministro Javier Lainez Potisek y al ministro Luis María Aguilar Morales. Todos ellos tienen la opción de postularse, de expresar su deseo de postularse para competir en la contienda del 1 de junio del 2025, siempre y cuando ellos lo expresen al Senado. Si no lo expresan, simplemente se elige a los 11 nuevos ministros de la Corte que entrarían en funciones en septiembre del 2025. El artículo 4º transitorio del decreto de reformas constitucionales, los que se aprobaron esta madrugada del miércoles 11, establece que los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que están actualmente en funciones permanecerán en su encargo hasta el 2027, cuando sean electos quienes les relevarán en sus responsabilidades. Los 2 magistrados electorales que sean votados el domingo 1 de junio para completar los 7 de la Sala Superior durarán en sus cargos 8 años hasta el 2033, mientras que quienes sean electos en el 2027 durarán también 6 años hasta el mismo 2033. Ahí se emparejarían. Los magistrados electorales de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral que sean electos en junio próximo estarán en sus cargos 8 años, también hasta el 2033. A partir del 1 de septiembre de 2025, desaparecería la sala regional especializada del Tribunal Electoral Federal. Actualmente hay 6 salas, 5 regionales y una especializada. Bueno, la especializada desaparecería y las tareas que ella realiza las realizaría el Pleno de la Sala Superior. Y mira, ahora sí, en la diapositiva número 10, vemos quiénes son los actuales magistrados que están en funciones, que de acuerdo con lo que establece la reforma constitucional, pueden permanecer en sus cargos hasta el 2027. Por ejemplo, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto terminaría su periodo en el 2025, pero con la reforma se podrá quedar hasta el 2027.
Lo mismo sucede con Felipe de la Mata Pizaya, quien terminaría en el 2025. Felipe Alfredo Fuentes terminaría este año, pero le prolongarían su periodo hasta el 27. También Reyes Rodríguez Mondragón terminaría este año, pero tendría la gracia de quedarse hasta el 27 con base en la reforma constitucional. Y lo mismo pasaría con Janine Otálora Malassi, quien fue electa magistrada del Tribunal Electoral para terminar el 2025 y se quedaría hasta el 2027. Entonces, ellos saldrían beneficiados con esta reforma y se quedarían en sus cargos hasta el 2027, cuando tendrían que elegirse 5 nuevos magistrados que durarían hasta el 2033. Y bueno, el artículo 94 del decreto de reformas constitucionales aprobado la madrugada de este miércoles establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes en lugar de los 11 que tiene actualmente, y no habrá 2 salas como ahora, solamente habrá una sala que sesionará en pleno con los 9 ministros de la Suprema Corte. Su presidencia de la Suprema Corte se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidato en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance una votación mayor. Las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se tendrán que tomar por mayoría de votos, y estas sentencias por mayoría de votos serían obligatorias. Esos criterios de la Corte serían obligatorios para todas las autoridades de la Federación y de las entidades federativas que estén en el Poder Judicial. Y mire usted, nada más para que tenga el dato, la Sala Regional Guadalajara atiende los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La Sala Regional Monterrey atiende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 12 años y solo podrán ser removidos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo a partir del 25. Con respecto al periodo de magistrados de circuito y jueces de distrito, la nueva disposición constitucional establece en su artículo 97 que podrán durar en su encargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluyan su periodo. Es decir, los magistrados de circuito y los jueces de distrito podrán hacer carrera larga en el Poder Judicial, pero no podrán ser reasignados fuera del circuito judicial en el que hubiesen sido electos. Vemos enseguida en la diapositiva 14 que la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral atiende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en tanto que la Sala Regional de la Ciudad de México atiende la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Bien, este dato es importante, aunque ya está en la Constitución, se reitera en esta reforma. La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular del presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Es decir, a partir de esta reforma, ningún ministro de la Corte va a ganar más que el presidente de la República y no van a tener los privilegios de los que gozan los actuales ministros, que tienen salarios escandalosos por encima de los 600, 700 mil pesos mensuales. En la diapositiva 16 vemos la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, que tiene jurisdicción en Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro, en tanto que la Sala Regional Especializada, que va a desaparecer, esta sí desaparece definitivamente, es la que se encargaba de los procedimientos sancionadores relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión, que regula también la propaganda y el uso de los recursos públicos, que ahora todas estas responsabilidades
tendrán que ser vigiladas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y finalmente, la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano administrativo judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. El órgano de administración judicial determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia, entre las que se incluirán radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica para ser atendidas por tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito. Mañana le vamos a dar otra repasadita más detallada al asunto del Tribunal Electoral. También veremos lo que se refiere al Tribunal de Disciplina Judicial, y si no se alcanza, vemos también lo del órgano administrativo del Poder Judicial. Pero por lo pronto, los dejamos con esta información para empezar a descorrer el velo con más detalle sobre lo que significa la reforma al Poder Judicial de la Federación. Con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontramos. Gracias y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Les agradecemos mucho que estén en esta sección de información útil para entender algunos de los hechos importantes que suceden en la vida pública. Ayer veíamos cuáles serán las primeras repercusiones que tendrá la reforma judicial, qué es lo importante de la reforma que ya fue aprobada y que además provocará un cambio muy profundo, no solo en la estructura del Poder Judicial, sino en la forma como se hace justicia en este país. Hay una inquietud que ha estado latente y que incluso fue uno de los argumentos que se expresaron los últimos días cuando los trabajadores del Poder Judicial, incluso en actitudes hasta vandálicas, trataron de impedir que la reforma se aprobara. Bueno, ningún derecho laboral de los trabajadores será afectado con la aplicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya cumplió el trámite de ser aprobada por mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y hasta donde vamos en este momento, ya hay por lo menos 21 congresos estatales que la aprobaron, lo cual le confiere plena validez jurídica para que sea publicada y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el domingo 15 de septiembre del 2024, para entrar en vigor al día siguiente. El 16 de septiembre entraría en vigor esta reforma al Poder Judicial. Bueno, del mismo modo, como se establece en el dictamen de esta reforma constitucional, que ningún derecho laboral de los trabajadores será afectado, del mismo modo los magistrados de circuito y los jueces de distrito que concluyan su mandato por haber declinado su candidatura para las elecciones del 2025 o del 2027, o que no sean electos en ese proceso del domingo 1 de junio del 2025, todos esos magistrados de circuito y jueces de distrito recibirían la indemnización que les corresponde de acuerdo con lo que establece la ley laboral. El artículo 10º transitorio del decreto de reformas constitucionales aprobado establece lo siguiente: los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Pero hay un dato importante que se agrega a esta decisión de los legisladores que aprobaron la reforma. ¿Cuál es el dato interesante y adicional? ¿Qué va a pasar con el dinero de los fideicomisos que el Poder Judicial acumuló durante los últimos años? Bueno, en este mismo artículo transitorio se señala que las magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electos por la ciudadanía para un nuevo periodo, serán acreedores al pago de un importe equivalente
a 3 meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a los que se refiere el párrafo siguiente en el momento de su retiro. ¿Y qué es lo que dice el párrafo siguiente? Algo por lo que estuvo peleando durante mucho tiempo el presidente López Obrador y que el Poder Judicial no había querido ceder. El dinero para pagar las indemnizaciones se conseguirá de la manera siguiente, como se establece en el siguiente párrafo del artículo 10 transitorio. ¿Qué dice este párrafo? Escuche usted. Dice, los órganos del Poder Judicial de la Federación y en su caso de las entidades federativas llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la tesorería de la Federación o de las entidades federativas según corresponda. Es decir, estos fideicomisos que en su momento el presidente López Obrador estuvo exigiendo que se destinaran para apoyar en algún momento situaciones de emergencia, como lo que sucedió en Acapulco, bueno, pues estos fideicomisos finalmente van a ser parte de los recursos que se van a utilizar para indemnizar a magistrados de circuito y jueces de distrito que no quieran seguir en el Poder Judicial o que participen en los comicios del 2025 y que no resulten electos. Se les va a liquidar conforme a lo que establece la ley, igual como se respetaría las posiciones de trabajo, los puestos de trabajo de todo el personal que tiene cargos administrativos o de otra naturaleza en el Poder Judicial. Y por supuesto, los que se quieran jubilar podrán hacerlo y se presumiría que una vez que el dinero de estos fideicomisos sea entregado a la tesorería de la Federación, de ahí saldrían los recursos para subsanar estas urgencias de liquidaciones para los trabajadores que lo requieran. ¿Cuál va a ser el proceso de elección? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta elección de ministros, jueces y magistrados? Bueno, la reforma al artículo 96 constitucional establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados de circuito y jueces de distrito serán electos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales. Y enseguida se establece también que el Senado de la República, el que ahora preside Gerardo Fernández Noroña, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidatos dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá esta convocatoria las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que se requiera. Vean qué extraño se ve Gerardo Fernández Noroña de traje y vestido de manera formal, pero esa es la foto que él subió a su Facebook para que vean que también tiene otra personalidad aparte de esa que regularmente ofrece, de ser así como muy casual. Bueno, aquí es importante que usted se dé cuenta de lo siguiente. Como se acaba de aprobar la reforma al Poder Judicial, la convocatoria que tendrá que lanzar el Senado de la República para las elecciones del 2025 no podrá hacerla porque esto ya empezó, no podrá hacerla durante el primer periodo ordinario de sesiones. El primer periodo ordinario de sesiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, empieza el 1 de septiembre del año anterior a la elección. Pero como en este caso se acaba de aprobar la reforma al Poder Judicial,
se va a recorrer por única ocasión esta necesidad de que el Senado abra la convocatoria para la elección de los funcionarios judiciales hasta el mes de febrero, cuando iniciaría el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en febrero próximo, para la elección que se llevará a cabo en el mes de junio, el domingo 1 de junio. En la reforma constitucional al artículo 96, se establece que los poderes de la Unión postularán candidatos en condiciones de paridad a los diversos cargos en el Poder Judicial. ¿Cómo se va a hacer este proceso para postular candidatos? Usted ve que la oposición dice, no, bueno, es que todo va a estar manejado de tal manera que los candidatos sean solamente afines o postulados por Morena o por el presidente de la República. Mire usted, el artículo 96 establece cuál va a ser el procedimiento y dice lo siguiente: para tal propósito, para poder cada poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno de los tres poderes deberá integrar un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, que son las que van a recibir y evaluar los expedientes de las personas aspirantes. Evaluarán el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificarán a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de su actividad jurídica. Esta disposición en el artículo 96 desactiva de manera completa esa presunción que la oposición ha estado manejando de que el proceso va a ser manipulado y de que podrá llegar al cargo de magistrado, ministro o juez cualquier persona. No, no, porque este comité de evaluación tendrá que hacer una valoración de aquellos perfiles que verdaderamente reúnan las condiciones para ser postulados candidatos a algún cargo en el Poder Judicial. Los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral, así como para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. De igual manera, integrarán la lista de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistrados de circuito y jueces de distrito. Posteriormente, depurarán dicha lista mediante la insaculación pública para ajustarse al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados las listas, los comités los remitirán a la autoridad que represente a cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado de la República. Es decir, va a haber un filtro profesional para evitar que se cuelen charlatanes y llegue gente calificada al Poder Judicial. El Senado de la República es el que va a recibir las postulaciones que le envíe este comité que va a depurar las candidaturas. El Senado recibirá las postulaciones y remitirá las listas de candidatos al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda. En este caso, la elección se va a realizar el 1 de junio del 2025. Y aquí es donde se puede explicar un asunto que muchos quizás se quedaron con la duda. Ustedes recordarán que el presidente López Obrador envió también en febrero una iniciativa de reforma electoral para todo el sistema electoral del país. ¿Por qué no se aprobó el dictamen de esta iniciativa y por qué no se aprobó la reforma electoral? Por una razón de cautela y de previsión. ¿Por qué? Porque aprobada la reforma electoral, la reforma judicial en el mes de septiembre, es necesario que el Instituto Nacional Electoral esté todavía en funciones para que pueda preparar la elección del 2025. ¿Por qué? Pues porque el Instituto Nacional Electoral organizará los comicios, realizará el cómputo, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a quienes obtengan el mayor número de votos. También el Instituto Nacional Electoral declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué al Tribunal Electoral y por qué a la Suprema Corte? Porque el Pleno de la Suprema Corte es el que resolverá las controversias o las impugnaciones que se formulen para la elección de magistrados electorales. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial va a calificar todas las otras elecciones de funcionarios del Poder Judicial como máxima autoridad electoral. Por eso también esto explica por qué los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral van a permanecer en sus cargos hasta el 2027. 2 de ellos, si no me equivoco, terminarían este año y 3 más terminarían en el 2025. Pero como se requiere que estén preparados, entonces, por eso los magistrados de la Sala Superior del Tribunal van a durar en su puesto hasta el 2027. Y de esta manera se cumplirá el trámite de que alguien organice la elección y califique los comicios. Para los casos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección se va a realizar a nivel nacional. Es decir, como los ministros de la Corte son para todo el país, como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se van a elegir los 2 que faltan para completar el pleno de 7, actualmente hay 5 y se requieren 2 más para un pleno de 7, como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal también tienen jurisdicción en toda la República, se van a elegir en toda la República. Y para los integrantes del Tribunal de Disciplina y de Justicia de la Federación, también se van a elegir entre todos, los van a votar todos los ciudadanos del país porque es un tribunal de disciplina y justicia para todo el país. Pero, fíjese usted bien, para que más o menos se vaya dando una idea de cómo funciona el Poder Judicial. Para los casos de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito, la elección se realizará por cada circuito judicial. ¿Qué es un circuito judicial? La mayoría de la gente no lo tiene muy claro, pero se lo vamos a explicar de la manera más simple. Actualmente hay 32 circuitos judiciales. Y ahí le va el dato. En la República hay 32 estados. Hay un circuito judicial por cada uno de los estados de la República. Así de simple. Piense usted en un circuito judicial y piense en un estado de la República. Y en cada circuito judicial hay una cantidad determinada de jueces de distrito, tantos como se necesiten en cada uno de los estados. Pero eso ya no se puede medir de la misma manera porque varía el número de jueces de distritos según el tamaño, la población de los estados a donde son asignados. Bueno, ¿cuántos candidatos podrá postular cada poder de la Unión? O sea, el presidente va a postular una cantidad, el Senado y los diputados otra cantidad y la Suprema Corte otra cantidad. Bueno, de acuerdo con las reformas que se hicieron, para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, el presidente de la República postulará hasta 3 candidatos. La Cámara de Diputados postulará un candidato y el Senado de la República 2 más. Es decir, el Poder Legislativo, igual que el presidente de la República, podrá postular 3 candidatos como 3 podrá postular el presidente. Y los 3 candidatos restantes los propondrá el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia, que deberá decidir por mayoría de 6 votos. 3, 3 y 3 son los candidatos que cada uno de los poderes podrá proponer para que sean votados según sea el cargo para el cual sean postulados. Y para la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito, las candidaturas, las propuestas de candidatura serán diferentes. De la misma manera, como le decíamos a usted, el presidente de la República postulará hasta 2 personas para cada cargo como magistrados de circuito o jueces de distrito. 2 candidatos propondrá el presidente, 2 candidatos propondrá el Poder Legislativo y 2 candidatos propondrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
y de ese paquete de 6 se pondrán a votación de la gente para que la gente decida y elija los que le parezcan más apropiados. No será tan complejo, será una cosa bastante simple. Y los candidatos a los diferentes cargos en el Poder Judicial tendrán acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión, podrán participar en foros de debate, no podrán recibir financiamiento público o privado y tampoco podrán recibir apoyo en sus labores de proselitismo de partidos políticos o servidores públicos. Hemos tratado de hacerle lo más simple posible lo que significan las reformas, para que usted tenga una idea clara de cómo se va a llevar a cabo este cambio profundo en el Poder Judicial y para que no lo confundan con ideas que no coinciden con lo que dice la reforma constitucional y con la idea que se va a aplicar en el momento en que esta reforma entre en vigor, que podría ser el próximo lunes 16 de septiembre. Mañana concluiremos con los últimos detalles de esta reforma constitucional al Poder Judicial para que usted tenga elementos informativos que les permitan darse una idea más clara de lo que representa en conjunto este cambio profundísimo y constitucional. Y con eso terminamos hoy, puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tener detalles más firmes sobre las cuestiones que nos afectan o que nos interesan. Uno de los puntos celulares de la nueva reforma al Poder Judicial tiene que ver con la creación de un organismo que se presumiría va a vigilar con mayor rigor, con mayor cercanía a los integrantes del Poder Judicial de la Federación por el propósito de que cumplan con sus encomiendas y de que no se desvíen del buen camino de la justicia. Usted sabe que una de las razones por las que la mayoría de los ciudadanos consideran que esta reforma se debe de llevar a cabo es por el clima de corrupción y de impunidad de complicidades que se dan en el seno del Poder Judicial. Por eso la creación de un órgano especializado que establezca un proceso de vigilancia, de sanciones y de llamados de atención a aquellos ministros, jueces y magistrados que se salgan del camino recto, se considera que es muy importante. Pues bien, con la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial de la Federación y con la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, habrá una vigilancia permanente sobre todo el personal involucrado en las tareas de administrar justicia e incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían ser denunciados ante la Cámara de Diputados de la Federación para que se les inicie procedimiento de juicio político con el propósito de destituirlos e inhabilitarlos para el servicio público si fallan en su importante y delicada tarea. Esto, el juicio político, sin descartar posibles sanciones de otra naturaleza, por ejemplo, las sanciones de carácter penal, en los casos en los que pudiera configurarse la presunción de algún delito en esa materia. Pues bien, el artículo 100 de la reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se publicará y se promulgará el próximo domingo 15 de septiembre, para entrar en vigor al día siguiente, el lunes 16, establece que el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones que se integrarán. Este tribunal se integrará por 5 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional. Es decir, en este caso de los magistrados de este Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, al mismo tiempo que los ministros de la Suprema Corte y los magistrados de la Suprema Corte, van a ser electos por el voto directo de los ciudadanos. Como este tribunal tiene jurisdicción en toda la República, los magistrados de este Tribunal de Disciplina Judicial van a ser electos igual que los ministros de la Suprema Corte por los mexicanos de todos los estados de la República.
República. Es decir, va a ser una elección nacional, a diferencia de la elección de los magistrados de circuito. Ya le comentábamos a usted que los circuitos judiciales son el equivalente a las 32 entidades de la República y los magistrados de circuito solamente van a ser electos en el Estado de la República, en el circuito de la República que les corresponda. Pero tanto los ministros como en este caso los integrantes, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser electos en una votación nacional. Para ser elegibles, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, por su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durarán 6 años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo. Cada 2 años se renovará la presidencia del tribunal, de este Tribunal de Disciplina Judicial, de manera rotativa en función del número de votos que obtenga cada candidato en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación. Las personas que resulten electas tomarán protesta en este Tribunal de Disciplina Judicial, tomarán protesta quienes sean electos el domingo 1 de junio, tomarán protesta el 1 de septiembre también del 2025. ¿Qué dice el artículo 95 sobre la elegibilidad de aspirantes a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial? No serían personas improvisadas, serían personas con especialidad en la materia jurídica, porque el artículo 95 reformado en esta reforma constitucional dice que quienes aspiren a ser magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deben tener título profesional de licenciado en Derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente, y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. También tendrían que haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la publicación de la convocatoria, así como no haber ocupado cargos de secretario de Estado, de fiscal general de la República, no haber sido senador o diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de algún estado durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria. Todos estos requisitos tendrían que cumplir quienes aspiraran a ser parte de este Tribunal de Disciplina Judicial. Los magistrados que quieran llegar a este tribunal tendrán que reunir esos requisitos. Por su parte, el artículo 96 de la reforma constitucional reformado en este paquete de modificaciones a la Constitución, el artículo 96 señala que para la integración del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección se realizará en todo el ámbito nacional. El Poder Ejecutivo postulará, fíjese usted, esto es muy interesante, ¿cómo se van a postular los candidatos? Bueno, pues el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, podrá postular hasta 3 candidatos para este tribunal, 3 candidatos a magistrados. El Poder Legislativo postulará otras 3 personas. Una la va a postular directamente la Cámara de Diputados y otros 2 candidatos los postularía el Senado. En ambos casos, las cámaras tendrían que votar por mayoría calificada de 2/3 de los diputados y senadores presentes en la respectiva sesión de sus cámaras. Y por la última vertiente, el Poder Judicial de la Federación, a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postularía a 3 personas más por mayoría de 6 votos en el seno de la sala del Pleno de la Suprema Corte. Como usted podrá ver, estamos hablando de 3 candidatos que llegarán propuestos por la presidencia, 3 candidatos propuestos por el Poder Legislativo y 3 candidatos propuestos por el Poder Judicial de la Federación. Mayor equilibrio en la postulación de los candidatos no la puede haber, porque estamos hablando de mayorías calificadas en el Poder Legislativo y estamos hablando de 3 y 3 candidatos por cada uno de los poderes de la Unión. ¿Cómo funcionará el Tribunal de Disciplina Judicial?
Fíjese usted, esto es muy interesante porque al mismo tiempo es una propuesta muy clara de cómo tendría que funcionar este Tribunal de Disciplina Judicial. Este punto lo explica la reforma constitucional en el artículo 110. ¿Qué dice al respecto? Bueno, dice lo siguiente: el Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en pleno y en comisiones. El pleno será la autoridad sustanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Es decir, todos los asuntos importantes tendrán que ser analizados y revisados por el pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial. Podrá ordenar el tribunal de manera oficiosa o por denuncia el inicio de investigaciones. Fíjese bien, esto es muy importante, dice, de manera oficiosa, o sea, por oficio, por iniciativa propia. Si el Tribunal de Disciplina Judicial observa alguna situación que considere irregular, aunque no haya una denuncia de por medio, el tribunal puede iniciar una investigación. Y por supuesto, también lo puede hacer si hay una denuncia específica. Bueno, puede el tribunal atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que la ley señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurren en actos u omisiones contrarias a la ley, que sean contrarias a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Esto es muy interesante por una razón, porque muchas veces, aunque existan tribunales de esta naturaleza, si no tienen la facultad de iniciar de manera oficiosa una investigación, muchas cosas se quedan detenidas porque dicen, no, pues es que no ha habido ninguna denuncia de por medio. Pero en este caso, por ejemplo, los cinco magistrados que integran el Tribunal de Disciplina Judicial, si uno por ahí se entera, oye, ahí anda un magistrado medio torcido, un ministro de la Corte anda haciendo cosas indebidas, o sé de algún juez o algunos jueces que andan cometiendo irregularidades, o sé que hay una colusión entre un ministro, entre un juez, algún ministro y algún magistrado, aun cuando no existe una denuncia, la ley faculta a este tribunal para que inicie una investigación cuando presuma que hay alguna irregularidad o se está cometiendo un delito y un abuso. Bueno, señala la reforma constitucional que el Tribunal de Disciplina Judicial desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por 3 de sus integrantes. Es decir, el tribunal integrado por 5 puede integrar una comisión específica para investigar algún caso. Bueno, puede sancionar las responsabilidades administrativas. Estas son las responsabilidades y las infracciones menores, las que son de carácter administrativo y se sancionan con alguna suspensión, con alguna multa o con alguna amonestación, pero no son faltas graves. Por otra parte, también fungirá como autoridad sustanciadora y resolutiva en los asuntos de su competencia. Las soluciones de este Tribunal de Disciplina Judicial podrán ser impugnadas ante el Pleno del propio tribunal, que resolverá por mayoría de 4 votos, 4 de 5, en los términos que señale la ley. Las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las decisiones del tribunal. Es decir, por ejemplo, si el tribunal decide despedir a un juez o poner a disposición del Ministerio Público a un juez, no hay recurso contra esta decisión del tribunal y se tendrán que seguir los procedimientos que la ley establezca para sancionar por la vía que corresponda al juez o al funcionario del Poder Judicial. Puede ser también un funcionario de carácter administrativo que ande por ahí haciendo tranzas. También el Tribunal de Disciplina Judicial lo puede sancionar, lo puede amonestar, lo puede suspender o lo puede despedir e incluso presentar denuncia al Ministerio Público para que inicie una carpeta de investigación. Bueno, pues el Tribunal de Disciplina Judicial conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable
de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad del funcionario del Poder Judicial, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer o a percibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes. Es decir, será un tribunal con muchas facultades para investigar y para tomar decisiones. Bueno, vamos al punto importante. Usted se estará preguntando, ¿y qué con los ministros de la Suprema Corte? Bueno, para allá vamos. El Tribunal de Disciplina Judicial podrá dar vista al Ministerio Público, es decir, avisarle o notificarle al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras que hayan sido electas por voto popular. Y esta solicitud de juicio político la podrá hacer este Tribunal de Disciplina Judicial ante la Cámara de Diputados de la Federación. ¿Quiénes son los funcionarios electos por voto popular? Pues son los magistrados, son los ministros de la Corte, ¿sí? Entonces, en esos casos, además de que puede iniciar una investigación que implique en su momento delitos de carácter penal, también para que estos funcionarios puedan ser procesados, puede el Tribunal de Disciplina Judicial decirle a la Cámara de Diputados, oye, tengo elementos suficientes para ver que este personaje anda muy chueco y quiero que con base en esta investigación le inicies un juicio político. O en su caso, un juicio de procedencia para ser puesto a disposición de alguna autoridad judicial para que se le juzgue y se le sancione por la vía penal si cometió algún delito. Bueno, las sanciones que emite el tribunal podrán incluir la amonestación, la suspensión, la sanción económica, la destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de magistrados electorales, quienes solo podrán ser removidos mediante la instauración de juicio político cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Es decir, ministros y magistrados que cometan violaciones graves en contra de la administración de justicia o en contra de algunas disposiciones legales importantes o constitucionales importantes, este Tribunal de Disciplina Judicial, sin mayores trámites, puede poner a consideración de la Cámara de Diputados la posibilidad de iniciarle juicio político a magistrados y ministros para destituirlos e inhabilitarlos, o incluso para que la Cámara de Diputados considere si existen elementos que permitan ponerlo a consideración del Ministerio Público para que a su vez este lo ponga a disposición de un juez. Bueno, el artículo 110 constitucional explica que las sanciones derivadas de juicio político consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el gobierno. Para la instauración del juicio político, después de recibir la petición del Tribunal de Disciplina Judicial, la Cámara de Diputados procedería a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en la sesión correspondiente, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Es decir, una vez que la Cámara de Diputados recibe la queja y la acusación del Tribunal de Disciplina Judicial y los elementos de investigación que tenga el Tribunal de Disciplina Judicial, los analiza la Cámara de Diputados, los complementa, llama en audiencia al presunto inculpado y si la Cámara de Diputados considera que hay elementos para proceder y vota por mayoría simple, no se necesita calificada, por mayoría simple considera que sí hay procedencia del juicio político para destituir al magistrado ministro, le turna el expediente, en este caso al Senado de la República, y el Senado de la República, después de analizarlo, y con la votación de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado, decide ¿sí?
si se destituye al funcionario que se le instauró juicio político o en su defecto, si se le instauró un juicio de procedencia porque cometió algún presunto delito de carácter penal, también la Cámara decide si le quita el fuero para ponerlo a disposición de la autoridad, primero de la Fiscalía y después del Poder Judicial para que se le juzgue si este fuera el caso. En el artículo 5º transitorio de la reforma al Poder Judicial, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, hasta en tanto se ha creado el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Es más, lo que le habíamos dicho a usted al principio. Este tribunal, de acuerdo con lo que está establecido en la ley, entraría en funciones el 1 de septiembre del 2025. Hasta ese momento sigue funcionando el Consejo de la Judicatura, pero nada más en ese periodo en lo que se ajusta todo lo necesario para que este tribunal entre en funciones. ¿Y qué más? Bueno, el periodo de los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos en el 1 de junio del 2025 vencerá en el año 2030. 3 de los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial terminarían en el 2030 y los otros 2 terminarían en el 2033. ¿Y cómo se definiría quiénes duran más o menos años? De acuerdo con la votación que ellos logren. Y una vez que termina su periodo, los primeros 3, pues se nombrará a los siguientes y así sucesivamente. Los consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial podrán postularse y participar en la elección extraordinaria del año 2025 para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial o inscribirse para otro cargo de elección popular del Poder Judicial de la Federación por el periodo que corresponda cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales. Estas disposiciones son muy importantes porque echan por tierra ese supuesto de que se pone obstáculos a la carrera judicial. No, aquellos magistrados o jueces que tengan los méritos, que tengan la preparación y que cumplan los requisitos se pueden postular para participar y competir en elecciones por los cargos que consideren que están preparados para desempeñar. Pero como ustedes vieron, este asunto del Tribunal de Disciplina Judicial es muy, muy importante porque viene a resolver una de los reclamos permanentes de la mayoría de los ciudadanos. ¿Y cuándo va a haber un tribunal que sancione a quienes traicionan a la justicia, tanto desde el nivel de ministros, de magistrados y jueces para abajo? Entonces, por eso es muy importante este artículo y con esto terminamos de darles una repasada lo más detallada posible sobre los aspectos más importantes que tiene esta reforma al Poder Judicial, que como le señalamos al principio, el presidente dice que se publica en el Diario Oficial de la Federación y se promulga el domingo 15 de septiembre y entraría en vigor al día siguiente, es decir, a partir del 16 de septiembre, lo que es un asunto histórico. Hay por ahí un juez que dictó una suspensión en una promoción de amparo contra la publicación de la reforma constitucional. De acuerdo con lo que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, contra las reformas o adiciones a la Constitución política no procede el juicio de amparo. Y por lo tanto, el presidente no tiene ningún impedimento para publicar y promulgar esta reforma al Poder Judicial y para que entre en vigor el próximo lunes 16 de septiembre. Y con esto concluimos esta explicación y concluimos también la semana. Por aquí nos encontraremos el próximo lunes.